Entonces tendremos en una primera parte la intervención del doctor Serri, luego tendremos una sección de preguntas. Esa sesión, por favor, las preguntas las vamos a hacer a través del chat y los coordinadores del evento vamos a hacer lectura de esas preguntas. Actualmente estamos transmitiendo por el enlace Meet y a través de nuestra página de Facebook. Bueno, también decir que estamos en el marco y lamentando mucho el deceso, el fallecimiento del profesor Joan Pallés de España, pues que fue un referente para el problema de pensar la didáctica de la historia en esta parte del mundo, en Iberoamérica, y pues también digamos que este espacio va en su honor. Doctor Serri, entonces le doy la palabra y nuevamente bienvenido. Ok, muchas gracias, profesor Javier. Muchas gracias a la profesora Carolina también del Departamento de Historia. Es un gusto estar presente, no exactamente presente, ¿no?, en esta actividad virtual, pero es una presencia de alguna manera. Estoy muy feliz por estar hablando con ustedes y bueno, voy a hacer mi exposición y luego charlamos un poco, que es, me parece, lo más importante. Bueno, yo voy a hablar con este español que están escuchando, que es lo que alcanzo a hablar, ¿no? Yo hago muchos errores, a veces hablo despacio, pero creo que mismo así es mejor que yo hable en este español y con esta velocidad, porque creo, mi experiencia es que me comprende mejor cuando hago así. Lo que si hablara en portugués, y la tendencia cuando hablamos en portugués es hablar más rápido y otro idioma no facilitaría para nuestra comunicación. Entonces, primero la comunicación y en segundo lugar la gramática, y me perdonan por los errores y términos que no son los mejores y así. Bueno, yo quería empezar haciendo eco con la lamentación del fallecimiento del profesor Pagés. Es una pérdida muy grande para todo el mundo iberoamericano y toda la gente que se dedica a la enseñanza de la historia. Ayer mismo hicimos una nota de pesar por su fallecimiento, por la Asociación Brasileña de Enseñanza de la Historia, y en ella decíamos que él era un amigo de todos nosotros que estamos preocupados, ¿no?, dedicados a la cuestión de la enseñanza de la historia, del aprendizaje histórica, de los usos públicos de la historia y así por adelante. Bueno, dicho eso, también tengo que hacer una referencia a la situación en Brasil, porque la perspectiva de esta charla es hablar desde Brasil, desde la experiencia brasileña, hacer una reflexión sobre el tema de la conciencia histórica en estos tiempos de pandemia, desde la experiencia brasileña, que me parece es una de las más graves de todo el mundo. Estamos en una situación así que es muy cercana a la situación norteamericana, e incluso hay muchos paralelismos entre los dos países, tanto por la irracionalidad en el trato de un problema de salud pública por los presidentes, como también un problema serio que tiene que ver con el racismo, que es el tema hoy en Estados Unidos, lo más caliente, lo más presente. Y bueno, en Brasil no es tan distinto, no es una importación de un problema ajeno, sino que una traducción para el mismo problema que tiene otras características, ¿no? En Brasil es distinto, pero es semejante de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces hay que lembrar que Brasil hoy tiene 32.000 personas que han muerto
por causa de la COVID-19. De estas 1.400 en las últimas 24 horas en nuestro país. Este es el primer dato que para nosotros es tremendamente impactante y me parece que es también impactante para las otras personas en los otros países, ¿no? Una situación de calamidad como esa, que tiene que ver, y eso prácticamente nos impone hablar de este tema. Y hay otras dos muertes de un adolescente y una crianza. La primera de João Pedro, que es un joven, que ha sido un joven negro de los afueras de una gran ciudad de Brasil, que ha sido muerto por la policía sin ningún motivo, ¿no? La policía hace acciones de combate al crimen en las favelas, ¿no? En los barrios populares y con moradías precarias. Y eso es muy frecuente, ¿no? La policía frecuentemente hace embates con el tráfico de drogas en estas regiones, sin ninguna preocupación sobre si es el horario de entrada o de salida de las escuelas, si es el horario que están distribuyendo alimentos para esta población, o sea, que las madres, los hijos, las familias están en las calles buscando una caja con alimentos para su hogar. Los enfrentamientos se pasan exactamente en estos momentos. Y con eso, João Pedro ha sido más una víctima, un chico que estaba jugando con los amigos en el patio de su casa y ha sido muerto así sin ningún motivo. Y llevaron el cuerpo con un helicóptero y la familia ficou sin saber sobre lo que estaba pasando con él. Ayer, y eso, si no me equivoco, en Río de Janeiro, y ayer en Recife, más al nordeste, un chico de 5 años llamado Pedro ha sido llevado por su madre, que era, no sé cómo hablamos en distintos países de América Latina, pero sería así una mucama, una mujer que hace los trabajos domésticos en un departamento de una señora blanca, muy rica, mujer del intendente de la ciudad, de una ciudad cercana, ¿no? de la región metropolitana de Recife. Y bueno, la señora la mandó salir a pasear con el perrito y quedó cuidando de Pedro, pero Pedro quería mucho a su madre, que buscaba a su madre y la señora lo ha puesto a él en el ascensor y apretó el botón, pero lo que pasó fue que Pedro ha ido arriba y no abajo y buscando a su madre cayó desde el predio y ha venido a fallecer. O sea, una cosa absolutamente estúpida que lembra mucho del esclavismo en Brasil, ¿no? Esas huellas que han quedado del esclavismo y que nos impactan tanto, que son tan complejas, que nos dejan así, en una situación de buscar siempre fuerzas para no quedar deprimido con esta situación, con esta verdadera necrosociedad que estamos viviendo en Brasil. Bueno, eh, a ver cómo cambio aquí. Voy a hacer la proyección. Me den una información por el chat si está apareciendo la presentación. Sí, profe. Yo creo que sí. Bien. Sí, denme los pulgares. Sí, sí, ok. Bueno, gracias. La idea es hablar, yo pienso en hablar no mucho tiempo, dejar tiempo suficiente para nuestra discusión. Y la idea es hablar de 3 temas que tienen que ver con este concepto de la conciencia histórica. El primero de la muerte, el segundo, hablar del tiempo, y el tercer, hacer algunas preguntas sobre la posibilidad de regresión de la conciencia histórica, que es lo que
somos obligados a pensar, y por eso el nombre es Una mirada desde Brasil, ¿no? Puede parecer una mirada muy pesimista, sí, de mal gusto quizás, pero es una visión desde este país, ¿no? Que tiene esta situación tan compleja en que se permitió la quiebra total, no total, la quiebra parcial de las instituciones y de las leyes para producir determinados efectos políticos, y esta quiebra ha generado, ¿no?, una presión para otras quiebras que termina ahora con un gobierno que es prácticamente filofascista o protofascista o fascista. eh, y bueno, tiene un grupo de apoyadores que tienen un comportamiento que es claramente un comportamiento, en términos de conceptos de estética, que es claramente nazi-fascista en Brasil. Es una cosa que nunca habíamos pensado que iríamos vivir en el siglo XXI. Y acá estamos. Bueno, sobre la muerte, ¿no? La primera cosa a decir es que pasamos por la modernidad, y por modernidad vamos así a hacer una definición muy cortita, pensando en términos de grandes centros urbanos con la relación con el conocimiento más alejada de la religión o relativizada, un mundo desencantado, el predominio de la ciencia y de la técnica. Bueno, eso serían algunas características básicas. Y en este contexto histórico, una de las cosas que caracteriza nuestra antropología, nuestra relación con nosotros, es este alejamiento de la muerte. Entonces pasamos a morir lejos de la familia, sí, lejos de nuestro hogar, lejos de las personas en general, en unidades hospitalarias asépticas, con todo el control tecnológico. Y bueno, los chicos no se les estimula a ver los muertos un poco antes de que sean sepultados. Tenemos esta práctica de alejamiento, de asepsia de la muerte. Hay mucha gente que dice incluso que los filmes, las películas de horror, los seriados de zombies, toda esta cosa sería un esfuerzo de la cultura para, de alguna manera, reaproximar la muerte, porque nosotros sentimos falta de hacer esto, porque es un acontecimiento, es un fenómeno que tiene que ver con la propia vida, ¿no? Es una vinculación absoluta e inextricable entre vida y muerte, y sentimos falta, pero de alguna manera queremos controlarla, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de la muerte para la conciencia histórica? Para Agnes Heller, la muerte es el fenómeno que es el límite para las personas. En un momento, un amigo, un pariente está con nosotros, muere, lo sepultamos y a partir de ese momento desapareció. Entonces, esta persona pasa a existir solamente en nuestra memoria. Entonces, la dimensión, la perspectiva de que nosotros en algún momento vamos a desaparecer es esta experiencia límite que condiciona nuestra vida. La idea de que morimos nos impulsa de alguna manera a imaginar que podemos vivir en los otros. Entonces, esta es la conciencia de la muerte, es el factor que torna posible imaginar una continuidad que tiene que ver
con algo que va más allá de nuestra vida. Entonces, ¿por qué existe la muerte? Empezamos a pensar en el tiempo, ¿no? Este tiempo va a tener distintos conceptos, distintas concepciones, pero lo que pone la idea del tiempo es la idea de que crecimos, nacimos, crecimos y morimos, ¿no? Vivimos y morimos, y por tanto hay un movimiento. Incluso se puede imaginar que socialmente no hay movimiento en una sociedad primitiva, pero para la vida hay este crecimiento. Más que eso, Piaget, cuando empieza a hacer la discusión de la construcción de la idea del tiempo por el niño, va a notar una relación muy íntima entre el cuerpo y la idea del tiempo, ¿no? Los chicos van empezar a comprender la idea del tiempo porque sus cuerpos cambian. Entonces empiezan a pensar la perspectiva de que si la persona es mayor, es porque es mayor, ¿no? Un tipo más grande es más viejo. Si una persona es, por lo tanto, si tiene pelo más largo, puede ser más vieja. O sea, los fenómenos corporales van a significar la posibilidad de la crianza comprender la idea o construir la idea del tiempo. Entonces, el cuerpo y la muerte son factores que posibilitan antes de cualquier conceptualización, de cualquier teorización, la construcción de la idea del tiempo. Bueno, porque morimos, nos empezamos a nos preparar para el futuro. Y es una imagen muy hermosa que Agnes Heller utiliza cuando dice que, como sabemos que vamos a morir, pero que de alguna manera continuaremos en nuestros descendientes, plantamos olivos. Porque los olivos son árboles que dan frutos después de mucho tiempo. Entonces, muchas veces un tipo va a plantar olivos y no va a tener cosecha. Quien va a cosechar va a ser la otra generación. Y el otro factor que la muerte y la idea de continuidad, el otro factor que la muerte cría es la perspectiva de contar historias, de hablar sobre el muerto. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un genocidio, hay un masacre, se dice que no ha restado nadie ni para contar la historia. O sea, el aniquilamiento absoluto es que la historia no se cuente más. No, no es solamente la muerte, el sufrimiento, extrañar a alguien, como también que no, la dolor más profunda y principal es que no reste nadie, incluso para contar la historia. Bueno, nosotros tenemos un miedo que es también de la desaparición. Sabemos que vamos a morir, pero nuestra preocupación es que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo por lo que luchamos la vida toda, desaparezca y la gente se olvide de nosotros. Es la imagen de la película Blade Runner, en que el personaje del replicante va a decir que todas sus memorias extraordinarias se van a perder como lágrimas bajo la lluvia. Este es nuestro miedo principal, ¿no? Desaparecer como lágrimas en la lluvia, que nadie más en algún momento se recuerde de nosotros. Bueno, sobre el tema del tiempo. Entonces, estos son los componentes. No estoy haciendo así como un montaje de bloques que me permiten armar el concepto de conciencia histórica. La muerte permite pensar el tiempo, la continuidad y, por lo tanto, empezamos a tener pasado y futuro. En las sociedades primitivas, el pasado, el presente y el futuro están prácticamente involucrados en el día de hoy.
Y cuando pasamos a tener sociedades más complejas o complejas de otro modo, para ser más relativista, lo que pasa es que pasamos a tener un alejamiento o una ampliación en el tiempo de esta, primero, la diferencia entre pasado, presente y futuro, que en las sociedades más primitivas no está dado, pero en sociedades que empiezan a complejificarse, empieza a pasar un alejamiento, una ampliación de la distancia del pasado al presente y del presente al futuro. Eh, bueno, no es el caso de hablar, ¿no? De cómo se da este desarrollo de la conciencia histórica por la ampliación de nuestra capacidad de concebir el tiempo y de pensar o concebir un tiempo cada vez más largo, ¿no? Que hay esta relación, porque si tomamos los cuatro modos de generación de sentido histórico de Russell, del tradicional al ejemplar, tengo una ampliación de la cantidad de tiempo que tengo la capacidad de concebir. Cuando paso al crítico, también tengo una ampliación, y cuando voy al genético, esta ampliación es fenomenal, porque paso a conceber la idea no solamente de que el tiempo es tremendamente amplio, como 8, 10, 12 billones de años hacia el Big Bang, o 200.000 años para la datación del comienzo del Homo sapiens, ¿no? De la raza humana propiamente dita. Entonces, sería la más fuerte ampliación del tiempo. Pero esto desde una mirada occidental, porque nos lembran que las sociedades en India tienen también una concepción de tiempo que es bastante, una aprehensión del tiempo que es bastante larga, pero este es otro tema. Bueno, el tiempo es un componente fundamental de la conciencia histórica, y nosotros estamos viviendo en una situación de pandemia que no tiene medicina, no tiene vacuna, no tiene tratamiento, y una de las pocas armas que se tiene es aislamiento social y quedarse en las casas y entrar en esta situación de cuarentena. Bueno, en cuarentena nada más pasa, ¿no? Todo es postergado o retrasado para el futuro, y nada pasa ahora, nada va a cambiar de alguna manera muy significativa. Entonces, lógicamente, el tiempo sigue, pero nuestra impresión, nuestra percepción es de un tiempo que está pausado, que está parado, y esto luego de salirnos de una situación en que el tiempo era vivido como una cosa frenética, tremendamente acelerada, donde verificábamos una dificultad de tener tiempo para absolutamente todo, ¿no? Y bueno, cuando empieza la cuarentena es como una quebra de esta situación, y empezamos a vivir una pausa, ¿no? Y eso nuestra experiencia aquí en Brasil es que eso no ha durado mucho tiempo, ¿no? Quizás un mes o dos, y luego empezamos con las actividades a distancia, remotas, y hay mucha gente que se está quejando de que no tiene menos tiempo ahora do que ayer. Esta es una otra mirada, ¿no? Pero cuando entramos en cuarentena, el hecho es que todo es después, todo está postergado. Las decisiones, las inversiones, el tiempo cambió. Por este tema de la cuarentena, el tiempo cambió. Y no quiere decir que la gente no va a intentar rebelarse contra eso y dar marcha al tiempo nuevamente. Pero esto no está bajo su control, ¿no? La idea es que, bueno, tenemos que abrir el comercio, abrir las industrias, hacer la economía girar, porque vamos a morir de hambre y hay que trabajar. Bueno, el hecho de que la gente va
a las tiendas, a los shoppings, a las fábricas a trabajar, no quiere decir que la economía va a trabajar, no imponer por nuestra voluntad el ritmo del tiempo. Entonces, de alguna manera, el tiempo se impone sobre nosotros. Si no es la cuarentena, el ritmo también no es el ritmo que, no, que, por ejemplo, el empresario, el comerciante, el profesor, el director de escuela gustaría que fuera. Un otro tema que tiene que ver con el tiempo, y ahora empiezo a pasar más directa, a hablar más directamente del caso brasileño, como ustedes saben, estamos viviendo bajo un gobierno que no es de derecha, sino que de extrema derecha en Brasil, y ha creado una base social de sustentación que llamamos de bolsonarismo, y el bolsonarismo funciona con la dirección de los contingentes, de la gente que está involucrada o no, que es militante del bolsonarismo o que es apoyador de alguna manera. El control o la dirección de este grupo es hecho por mensajes en redes sociales, sobre todo el WhatsApp. Entonces, a cada día hay un direccionamiento para estos grupos de mensajes, de tareas que tienen que hacer, de gente que hay que perseguir, de políticos que hay que hacer escrachos, ¿no? Virtuales o reunirse frente a la casa del político o del juez del Supremo Tribunal. Incluso, o sea, hay siempre una información, una tarea y un cambio. Siempre se verifica un cambio de la interpretación. El caso de la pandemia es muy significativo porque nuestro gobierno empezó diciendo que no había pandemia. Después diciendo que sí había, pero no era grave. Después que sí había, era grave, pero todo se soluciona utilizando cloroquina o hidroxicloroquina, esta medicina milagrosa que también Trump, ¿no? la recomienda, la prescribe como si fuera un médico, un doctor. Eh, bueno, la gente que está bajo esta situación del bolsonarismo no se lembra más de la primera orientación, o sea, no hay pandemia, ¿no? Y eso algunos especialistas están llamando de actualismo, o sea, una técnica de control, ¿no? De estos grupos políticamente hiper radicalizados que funciona por mantenerlos siempre en una situación de rabia, de indignación o de acciones violentas, verbalmente violentas o físicamente violentas y siempre movilizadas. Entonces, no hay pasado. No hay pasado inmediato, no hay pasado intermediario, no hay un pasado mediano, hay solamente un pasado mítico, que sería el tiempo de la dictadura militar brasileña, donde todo sería muy bueno, no habría crímenes, la policía golpeaba y prendía y golpeaba solamente los comunistas y los criminales mismos, no había violencia policial, no había tráfico de drogas, no había crimen, la gente vivía bien, la selección brasileña de fútbol no perdía de 7-1 de la selección de Alemania, sino por el contrario, ganaba el Campeonato Mundial de Fútbol de 1970, con su tricampeonato de fútbol. O sea, el deseo del futuro en este actualismo es exactamente el pasado. La relación con el pasado es solamente con el pasado mítico. Este pasado como los tiempos más de una nueva mensaje en WhatsApp por la mañana, por la tarde, por la noche, de la manera que están siempre cambiando los asuntos. De mañana para la tarde se cambia el asunto del cual la gente está hablando.
el otro aspecto de vinculación de esta idea de tiempo en la pandemia con la gente en Brasil que da sostenimiento al presidente, que mantiene estas políticas complejas, ¿no? Complicadas para el enfrentamiento de la pandemia, también se da por las narrativas del cuerpo y la memoria social pasa por eso entonces, por esas narrativas del cuerpo. El cuerpo, en el caso, es el propio cuerpo del presidente Bolsonaro. Entonces, el actualismo es el odio y las noticias falsas, las fake news, todo el tiempo. Y esto facilita muchísimo el sostenimiento de mitologías políticas, que serían dos las principales para esta situación, ¿no? La mitología de la conspiración, o sea, los comunistas están esperando debajo del del cesto de la vida, están todos en toda parte conspirando y esperando para tomar el mundo, que son el peligro mayor, están en la cultura, son los artistas, son los profesores, están todos disfrazados, esos comunistas están todos disfrazados, ¿no? De artistas, de profesores, de feministas, de militantes agrarios y todo eso. Entonces, la mitología de la conspiración, esta paranoia de la conspiración comunista, que está en todo el mundo, que es muy gracioso porque dicen que el comunismo no funciona en parte alguna, ¿no? Que el comunismo no tiene fuerza, pero por otro costado, el comunismo sería tan fuerte que tendría una conspiración que está siempre así, cerca de tomar el poder mundial, el poder regional, el poder nacional y el poder en la propia casa de esta persona. Y la otra mitología política es la propia mitología del Salvador. Bolsonaro sería una especie de encarnación de un tipo de salvador político, la persona que son nuestros problemas nacionales. Y estas mitologías están inscritas en el propio cuerpo del presidente. El presidente, como saben, ha sufrido un atentado y ha sufrido una puñalada en la campaña electoral de 2018. Bueno, luego del atentado, algunos momentos después, la camisa ensangrentada, dibujos con Jesús hablando con el presidente, con el puñal, diciendo, no es tu hora todavía, tienes una misión a cumplir para Brasil. Y bueno, esta mitología toda de un tipo que va a ser el Salvador, que resistió a un atentado contra su cuerpo. Y tiene una cosa, que el nombre completo del presidente es Jair Mesías Bolsonaro, no se llama así, sino por ningún otro motivo que no sea el nombre que su madre y su padre quisieron ponerle, pero es providencial, que es casual, pero es providencial que se llame Mesías. Y todo el tiempo dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías, como quieren decir, sí, yo soy el Mesías, ¿no? Por otro lado, el presidente hace la producción de la imagen de un tipo que sería, no sé si el término va a expresar la idea, es un chabacano, es un tipo así, está completamente fuera de la moda, no solamente que está fuera, pero es el completo revés de un mínimo de senso de vestirse, de hablar, y es un tipo que se presenta públicamente, hace como si fuera una campaña común, incluso kitsch, ¿no? Chabacano. Y el chiste es que esto es un poco lo que hay en todo brasileño. Incluso los más ricos o la clase media quieren alejarse de eso
pero en el fondo esto es, ¿no? Este kit, ¿no? Hablamos aquí, este caipira, ese jeca, está en todos nosotros. Entonces, ese sería una especie de Bolsonaro, el chabacano que habita en el presidente, saluda el chabacano que habita en el brasileño. Bueno, y la tercera cosa de esta narrativa en el cuerpo del presidente ha sido que el presidente ha viajado a Estados Unidos, se ha encontrado con Donald Trump eh, y volvió al Brasil y toda su comitiva, todo su equipo de 28 personas, 24, 29. Solamente el presidente más dos o tres personas no se han contaminado. O sea, el Congreso, después el presidente sale, bueno, contra todas las recomendaciones médicas, sale a cumplimentar, a abrazar, a besar estos grupos eh, neofascistas que lo van a encontrar todos los domingos frente a la salud pública, ¿no? Si el presidente estuviera infectado o incluso si no estuviera, porque podría pasar, ¿no? El virus de una persona para otra. Pero la pregunta de los diputados, la pregunta del Congreso es, ¿cuál ha sido el resultado de su testeo del examen que ha hecho, ¿no? Del estudio que ha hecho para ver si está infectado con la SARS-CoV-2 o no? Y el presidente ha resistido unos 3 semanas a entregar los documentos del examen de la infección. Por fin las entregó y no constaba infectado, pero la gente empezó a imaginar que esto era fácil. Se ha puesto en duda, de alguna manera, que el presidente ha estado o no contaminado. Incluso él hacía en sus pronunciamientos menciones a eso. Si yo estuviera, yo no tendría ningún síntoma. Bueno, la idea de que el presidente se ha podido tener infectado por el virus corona y no ha quedado enfermo, y el desprecio que tiene por la posibilidad de contaminación sería una otra marca casi subconsciente de su condición de salvador para esta gente que le da apoyo en Brasil. Por último, bueno, no es último, pero son dos cuestiones que me gustaría dejar para hablarmos un poco más a frente. Estaríamos, este grupo que socialmente no es de los apoyadores del presidente Bolsonaro, socialmente, en porcentaje no predomina, pero socialmente es muy importante porque el 30% es mucho. Y son 30% de personas que están dando apoyo, que están dando sostenimiento al presidente que está en el poder. Entonces, esto es todo lleno de significación. La cultura que lo permite, que permite una cosa como esa, sería una nueva forma de producción de sentido histórico, una nueva forma de cultura o de conciencia histórica. Sería, por ejemplo, quizás un modo neotradicional. Rusen habla de modo tradicional de generación de sentido. ¿Sería un modo neotradicional? ¿O se trata simplemente de la actualización de la confusión de la conciencia histórica, que es un concepto de Agnes Herder? Bueno, volveremos a estas preguntas. Estaríamos hablando de la regresión de la conciencia histórica, de los modos de generación de sentido histórico. Bueno, la idea es que mi lectura de esto es que los modos de generación de sentido histórico que propone Rusen no son necesariamente tipos de conciencia histórica, o sea, esencias de personas, ni etapas que
vamos sobrepujando para pasar a la próxima más sofisticada o más cierta, sino que son modos modos lingüísticos de producción de sentido. De la manera que uno que domina lo más complejo necesariamente domina lo menos complejo, pero ni siempre el tipo que domina un modo de generación de sentido más simple es capaz de dominar el modo más complejo. Entonces, esta es una perspectiva, pero la cultura histórica se puede caracterizar por el predominio, por la mayor frecuencia, por la mayor influencia de una manera de producción de sentido histórico. Entonces, podemos decir que quizás las sociedades modernas serían sociedades en que predomina para la política, para la mayor parte de las personas, para las personas que son tidas por nosotros como respetables, para las instituciones, un determinado modo de generación de sentido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos orientamos para las cuestiones de salud pública? ¿Por la religión o por la ciencia? Bueno, cuando es por la religión, tenemos una sociedad en que predomina un modo ejemplar, quizás. O si nuestra orientación para las políticas de salud viene de la ciencia, eso quiere decir que hay una predominancia del modo genético de producción de sentido. Bueno, Gadamer va a proponer que la conciencia histórica sería una característica moderna occidental, o sea, solamente las sociedades modernas avanzadas serían sociedades que tienen conciencia histórica propiamente dita. Lo que caracterizaría eso? La conciencia de que todos los objetos son históricos y que toda opinión es relativa. Esta característica se podría atribuir así muy generalmente, muy grosso modo, el modo genético de generación de sentido según la propuesta de Russell. Haciendo un cambio, porque me parece que es muy eurocéntrica la idea de que solamente un tipo de sociedad, que exactamente serían las sociedades modernas, occidentales, europeas, y las que de alguna manera emulan esta situación, que serían sociedades con conciencia histórica. Me parece muy más interesante la idea de este universal, de la conciencia histórica como un universal antropológico. Pero se puede hacer una otra lectura de un cambio, ¿no?, en esta propuesta de Gadamer, que se podría hacer la perspectiva de que en la modernidad el modo genético predomina en la cultura histórica, ¿no? Por predominar la cultura histórica va a determinar las instituciones. Entonces, lo que sería la diferenciación, no que la gente, por ejemplo, en sociedades premodernas o en sociedades que no son europeas, no habría conciencia histórica, o la conciencia histórica sería más simple o más bruta, más primitiva, sino que en estas sociedades así, desarrolladas, ¿no?, entre comillas, el modo genético sería predominante. Y la occidentalización o la europeización del mundo sería la generalización de esta condición, en que el modo genético es predominante y de alguna manera domina las instituciones, y por medio de este dominio sobre las instituciones condiciona la cultura histórica y su reproducción. La pregunta es, si esto es cierto, yo no sé si es cierto, estoy lanzando una hipótesis, pero si esto es cierto, si esto es válido, la pregunta es, ¿habría alguna condición que hiciera, por ejemplo, que uno de estos países, ¿no?, desarrollados, como Estados Unidos, pasara por una regresión de este predominio del modo genético en la cultura histórica? Lo que explica la elección de un tipo como Donald Trump y sus ideas. Este es el problema que nos hace pensar sobre la posibilidad de regresión del predominio de un modo más avanzado, más complejo, más sofisticado
de generación de conocimiento histórico, que está, por su vez, vinculado a una cultura política, una cultura artística, societaria, religiosa, moderna, desarrollada. Bueno, yo creo que estamos viviendo una regresión como esa, exactamente por el factor de que la ágora, el espacio de discusión de la democracia, dejó de ser la plaza pública, ¿no? Dejó de ser la televisión cuando es demandada por el Estado para que todos con condiciones puestas por la legislación tengan una condición mínima de igualdad para hacer el debate político. Y el debate político, la ágora de la democracia, pasa para las redes sociales, ¿no? Y no para el espacio público en que a principio todos tienen una condición parecida. Bueno, el modelo de negocio de las redes sociales tiene un impacto sobre la conciencia histórica, más que conciencia histórica, sobre la cultura histórica, ¿no? Sobre la colectividad, de manera como la colectividad se relaciona con el tiempo. Lo que marca las redes sociales es las ideas de fake news y de posverdad, porque por un motivo muy simple, porque es más fácil de difundir. ¿No? La difusión de la mentira, de la posverdad, de lo que es escandaloso, de lo que es fuerte, así, marcante, indignante, es muy más fácil de diseminar o de viralizar, ¿no? En las redes sociales. Entonces, este ha sido un impulso fundamental para la subida al poder de tipos como Bolsonaro y Trump y Orbán y esta nueva derecha mundial. Bueno, la red es un espacio fantástico para conspiracionismos. Entonces, por ejemplo, el revisionismo histórico sobre el Holocausto ya estaba así dormido por un tiempo y la oportunidad de las redes han posibilitado en Brasil, por ejemplo, de 2014, 15, 16, una ola insuportable de discusión sobre el nazismo, el holocausto y sobre si que el nazismo sería en verdad de izquierda y no de derecha. Entonces no habría ningún movimiento polémico, complejo, malo en la derecha, solamente en la izquierda. Pero este es el tipo de cosa que solamente puede difundirse, solamente no, mas es mucho más fácil difundirse por las redes sociales, que son afectas a conspiracionismos. Al mismo tiempo, las redes sociales colonizan nuestro tiempo y nuestra para el nacimiento, crecimiento, desarrollo, difusión de los fundamentalismos de todo tipo, no solamente religioso, como también político y así por delante. Bueno, con esto llegamos a nuestras preguntas finales. La conciencia histórica sí está pasando por una regresión, o sería, la cultura histórica estaría pasando, más bien que la conciencia histórica, por una regresión. Estamos viviendo aquilo que Agnes Heller llamaría de... Agnes Heller habla de la generalidad reflejada en particularidad, que serían estos momentos en que determinados pueblos saben que existen otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, el pueblo judío de la antigüedad, pero imaginan que ellos son los verdaderos humanos y los otros son semejantes, pero no son tan humanos cuanto nosotros, porque somos elegidos. O en el caso de los griegos de la Grecia clásica, somos civilizados, los romanos, nosotros somos una civilización, nosotros somos bárbaros. O sea, esta idea de que nosotros somos, de alguna manera, más humanos que los otros. Este es uno de los estagios de la conciencia histórica, según Agnes Heller. Sería esta manera estaría de vuelta, o sería, habría una nueva
encarnación de este estágio de conciencia histórica. O quizás para utilizar la, una especie, estaríamos regresando al modo ejemplar o tradicional, pero no es la misma cosa, no puede ser más la misma cosa después de la historia que ya vivimos. Entonces sería una especie de modo neotradicional, quizás neoejemplar, alguna cosa que mezclara las dos cosas. O sea, estaríamos combatiendo los infieles por la verdad absoluta, pero ahora con herramientas de alta tecnología, entonces no con cruzadas con caballos, espadas y lanzas y escudos, pero con Twitter, Facebook, manifestaciones convocadas por redes sociales, este tipo de cosas. Esto es lo que empezamos a pensar. Yo no tengo respuestas, estas son hipótesis, estas son inquietaciones que comparto en esta charla y me gustaría mucho entonces de pasarnos a las preguntas para discutirnos un poco y quizás me ayuden o certamente me ayudan a pensar más sobre esta situación o este conjunto de situaciones. Entonces sería esto en líneas generales y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Serri, por las ideas que ha planteado en esta conferencia. Les recuerdo a los que están participando de la actividad que las preguntas las vamos a realizar mediante el chat de Meet y mediante el chat de Facebook. Y pues yo haría lectura con el respectivo nombre del interrogante que se le plantea al doctor Serri. En general, digamos que es muy interesante los planteamientos que nos plantea, doctor, en tanto que nos coloca, digamos, nos hace ver que la conciencia histórica como categoría analítica nos permite dar cuenta, digamos, de la realidad, ¿no? O sea, que no es una categoría o no es un concepto abstracto, teórico simplemente, sino que nos permite dar cuenta de fenómenos sociales, políticos, culturales, de la actualidad, también del pasado y del futuro. No obstante, en Colombia particularmente la teoría de Riusen no es tan conocida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el profesor habla de la tipología que plantea Riusen, quisiera un poco que brevemente, si es posible, nos hiciera una explicación breve, concisa, de en qué consiste, por ejemplo, la perspectiva tradicional, la ejemplar, la crítica y la genética, con el fin que las personas que de pronto no están tan empapadas de la discusión teórica planteada por Riusen, pues tengan algunos elementos de discusión. Esa sería como una primera inquietud frente a la posibilidad de que nos amplíe un poco esos desarrollos teóricos. En segundo lugar, digamos que en este marco que nos ha planteado de un neo tradicionalismo, un neo o una posición neo ejemplar, ¿cuál debería ser la posición, por ejemplo, o cuál es el papel o el rol que debería comenzar a jugar la enseñanza de la historia en estos contextos, ¿no? En estos contextos complejos que nos ha descrito a partir de la realidad de Brasil? Entonces, no sé si podemos comenzar por esas dos preguntas mientras las personas van interviniendo a través del chat. No sé si el profe, pues, comprendió, digamos, como las dos preguntas, una de ampliación, digamos, de los alcances teóricos de esas, de la tipología que plantea Riusen, y dos, frente a cuál sería el papel de la escuela y particularmente el problema de la enseñanza de la historia en estos contextos. Profesor.
el estudio principio, me parece que la idea es de la psicología y problemas. Y después, ¿qué sería el papel de la enseñanza de la historia frente a estos desafíos contemporáneos? ¿Sería eso? Sí, 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 profesor. ¿Me escuchan? Rápidamente, Rusen propone una estructurizar la conciencia histórica. Bueno, antes de todo, la conciencia histórica no es memoria, sino un concepto que todos en el pensamiento, hacer esta relación entre pasado, presente y futuro, o sea, articular la memoria colectiva, la memoria personal, la mirada sobre el pasado con la proyección para el futuro, las cosas que queremos para el futuro, de manera a generar una orientación temporal que nos permite desarrollar la acción en el presente. Esto sería una explicación muy rápida del concepto de conciencia histórica. Y hay cuatro maneras de generación de sentido histórico. En la obra de Rusen, esto empieza con cuatro. Perdón, soy la única la que se le cortó, que no está escuchando. Creo que el profe tuvo problemas, ya estamos contactándolo para que vuelva a reactivar su comunicación. Disculpen por el tema del problema de las comunicaciones. No, es Ya, normal. ya vamos estableciendo Es conexión con el normal. profe. A ver, ya el profesor es. ¿Profesor nos escucha? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí lo escuchamos, profe. Tuvimos un problema, un problema de conexión. Ok, yo Pero creo que ha ahora, sido aquí, en mi conexión, yo creo que el problema pasó aquí. Bueno, no sé si escucharon esta definición general del concepto de conciencia histórica y yo iba a empezar a hablar de la tipología. sí sería ¿Esto? un poco una molestia de pronto repetir la primera parte porque hubo cortes en la comunicación. No sé si sea posible. Sí, sin problema. Bueno, entonces intentaré retomar, pero si seguimos teniendo problemas de conexión, yo creo que podría pagar acá y solamente con sonido, ¿ok? Eh, Bueno, el para el pasado, presente y futuro. O sea, Profesor, qué pena interrumpirlo. Creo que seguimos teniendo problemas de comunicación. es de lo que es para llegar. Bueno, yo creo que escucha.
Seguimos teniendo problemas de comunicación, profe. Un momento, vamos a intentar establecer aquí una solución con el profe vía WhatsApp y ya seguimos con, a ver si podemos tener la Si respuesta de intentan los que el profes. profe se desconecte y vuelva a ingresar, Sí, vamos a intentar por ese lado a veces es una buena opción, a ver ¿no? si tenemos la posibilidad de tener las respuestas del profe. Denos un minutico a ver si podemos solucionar. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me En este escuchan? momento sí, profe. ¿Nos escucha ahora con claridad? Para la conexión. Sí, sí, sí. Ahora sí lo estamos escuchando bien. Bueno, agarro desde el principio con el concepto de conciencia, la tipología y las cuestiones para la enseñanza. Sí, perfecto ahora lo estamos escuchando perfecto, no tenemos interferencia, entonces para poder tener sus apreciaciones completas. Bueno, primero, el concepto de conciencia histórica. Así, muy rápidamente, la conciencia histórica es un concepto que ha sido dibujado para dar cuenta de una cosa que es más amplia que la memoria. La memoria sería alguna cosa, o el trabajo, el propio trabajo de la memoria sería alguna cosa que está contenida por el concepto de conciencia histórica. La conciencia histórica es este movimiento mental por lo cual buscamos orientación en el tiempo o construimos orientación en el tiempo eh, que se produce desde nuestra mirada del pasado, sea por nuestras memorias, por las memorias de otros, por las historias que nos cuentan, por todo el contexto cultural que nos da una determinada visión del pasado, la protección, o sea, nuestra perspectiva de lo que pensamos que va a ser y lo que queremos que sea el futuro, de manera que logramos con esta articulación buscar una orientación para la agencia, ¿no? Para hacer algo en el presente. Entonces, este sería muy generalmente es el concepto de conciencia histórica. Siendo más simplemente conciencia histórica es el proceso de darle significado al tiempo, el sentido, el significado y sentido al tiempo. Bueno, hasta aquí todo bien con el sonido. ¿Me Perfecto, escuchan profesor. bien? Perfecto. Bueno, muy bien. Eh, Rusen propone, bueno, la idea de conciencia histórica entonces está presente en muchos autores y Rusen propone la idea de que podrían existir cuatro tipos de conciencia histórica. Cuando empieza a hacer esta tipología, habla en tipos de conciencia histórica, es una mirada más esencialista, ¿no? A decir que existirían cuatro tipos de conciencia histórica. Una tradicional en la cual el pasado no es percibido como tal por las personas, o sea, no hay una reflexión, no hay una representación del pasado. Un segundo tipo que sería el ejemplar, o sea, una mirada desde la cual el pasado sirve como ejemplos para pensar nuestra vida, como una especie de historia maestra de la vida.
Habría un tercer modo, que sería un tercer tipo de conciencia, que sería la crítica, o sea, la que torna posible cuestionar la visión general del mundo, ¿no? Lo que el modo crítico, lo que el tipo crítico produce es un cuestionamiento global. No se trata de pequeños cuestionamientos, sino que cuestionamientos sobre todo el sentido de el mundo que está puesto por un tipo de sociedad. Por ejemplo, las propias verdades de un modo de pensar son verdades también. Entonces, el cambio, la vida, el propio funcionamiento del método científico sin expresión del modo genético. También esta irracionalidad postmoderna también bajo esta medida. Bueno, cuando se trata, de alguna manera, de esta abordaje más esencialista, más funcional, y deja de hablar de tipos de conciencia, personas, en el tiempo, para uma coisa muito mística, que seria Bueno, creo que otra vez tenemos problemas con el profe. Estaba siendo muy interesante la primera parte de la descripción de la teoría, o por lo menos de la descripción breve de las tipologías propuestas por el profesor Ryusen. No sé, vamos a hacer un último intento y si no, pues tendríamos que tomar otra decisión sobre, pues trasladarle las preguntas al profe a ver si él no lo puede contestar por otro medio. Sí, se perdió sobre todo cuando iba a hablar ya del cuarto tipo. Los primeros tres se le escucharon perfecto. Ay, qué lástima mi conexión. Sí, sí, es lástima la conexión que tenemos. ¿El profe nos escucha en ese momento? Escucho bien. Se perdió teníamos todo bien hasta, digamos, el tercer tipo digamos, que plantea Ryusen. No sé si podemos comenzar a partir del cuarto. Ok, bueno, el cuarto tipo sería el genético, que es la perspectiva de que lo que caracteriza el tiempo no es ni una verdad universal como en el modo tradicional, ni una verdad que se impone por ejemplos, pero cambia como en el modo ejemplar, ni una verdad alternativa, sino que la verdad estaría en el cambio. En el cambio mismo estaría la verdad de la historia. Entonces, la relatividad de los puntos de vista, la renovación de las informaciones que tenemos, la apertura al cambio. Eso sería la caracterización de este modo genético. En visiones posteriores, Wilson va a hablar de no más de tipos de conciencia histórica, que serían como esencias de las personas en sus relaciones con el tiempo, sino que pasa a hablar de modos de generación de sentido histórico. O sea, cambia de una esencia de la persona o de una esencia del grupo para eh, una herramienta lingüística de producción de discursos. Entonces, los discursos podrían ser tradicionales, ¿no? Los sentidos generales, la manera de generar sentidos podría ser una manera tradicional, una manera ejemplar o crítica o genética.
¿Cuál es la ventaja de pensar de esta manera? Bueno, la ventaja es que yo puedo concebir, desde mi punto de vista, ¿no? Yo puedo concebir que yo tengo personas y sociedades en las cuales conviven distintos modos de generación de sentido. Puede ser que hay predominancias, pero incluso un cientista, ¿no? O la producción de conocimiento científico, que sería típicamente genética, no se va a verificar la prohibición de producir sentido de una manera tradicional. Por el contrario, sería como un vocabulario, ¿no? Como una cierta caja de herramientas de las cuales las personas con menos experiencias o con menos complejidad en las experiencias y conocimientos históricos tenían menos vocabulario, o sea, tenían menos herramientas y por lo tanto podrían utilizar solamente la producción, el modo tradicional o el modo ejemplar, y las personas que han pasado por otras experiencias históricas, por otras experiencias educacionales, etcétera, terían condiciones de hacer discursos históricos de modo crítico o de modo genético. Entonces, esa sería la tipología que el propio Russell va cambiando en el tiempo. Incluso en la obra más reciente que tenemos, que es de 2015, que ha sido publicada en portugués en Brasil, va a proponer que el modo crítico no es exactamente un modo en sí, sino un factor de cambio. Y habrían tres modos: el tradicional, el ejemplar y el genético, y el crítico es más el factor que promueve el cambio de uno a otro. Pero esto sigue siendo una tipología al mismo tiempo útil y compleja, interesante y incompleta y por lo tanto polémica. Entonces, esta es una condición que tenemos para trabajar con esta tipología como herramienta para comprensión de la sociedad, del uso del conocimiento histórico, de la producción, circulación y consumo de conocimiento histórico, que incluye la educación, y bueno, al mismo tiempo vinculada con estas dificultades de un concepto, de una tipología que deriva de un concepto todavía en construcción. ¿Hasta aquí me escucharon? Sí, ahora sí, perfecta esa última parte, profesor. Ok. Bueno, eh, ¿cuál sería el papel de la conciencia de la enseñanza de historia frente a esta situación compleja de la conciencia histórica? Mira, me van a decir cómo está la situación en Colombia, pero el proceso de hacer el desgaste político de Dilma, que empezó en 2013 con las jornadas de julio, en la época de la Copa de las Confederaciones, un año antes del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil. La elección de Dilma, el impeachment de Dilma, la prisión de Lula y la elección de Bolsonaro. Este movimiento ha funcionado, me parece, más como un poco como son las cosas, ¿no? Un poco de improviso y un poco de plan. Y en el caso de enseñanza de historia, me parece que pasó un plan muy claro de cancelamento del profesor de historia, del profesor en general, pero del profesor de historia también. Entonces, el primer desafío que tenemos como profesores de historia en Brasil es recuperar la identidad, la respetabilidad, el rol del profesor de historia, porque lo que pasa en los salones de clase es que muchos estudiantes, sobre todo los adolescentes, van a decir que no se debe confiar en lo que habla el profesor de historia sobre determinados temas, porque los profesores todos de historia son izquierdistas y por lo tanto no merecen confianza. Esta es la primera dificultad que trabajar, ¿no? Y bueno,
esto pasaba en un momento de más mitificación de Bolsonaro y de este ascenso de la derecha, pero ahora en que hay una crisis del bolsonarismo, ¿no? De unas divisiones internas y un seguido desgaste de Bolsonaro, de ampliación de la gente que se opone a Bolsonaro, también se opone a esta manera de pensar. Entonces, es el momento en Brasil, por ejemplo, de construir la reacción de los profesores, de la reafirmación de que sí, el profesor tiene posición política, pero esto no es, no va a ser el impedimento de la contribución que el profesor tenga para el conocimiento histórico del alumno. Esta sería la primera cosa. Ahora, una vez recuperada esta situación, me parece que nuestro trabajo sigue siendo el mismo, o sea, trabajar la idea de que los discursos son relativos a los intereses, trabajar la dimensión de que se debe conocer las propias identidades, se debe abrir espacio para la discusión de las identidades de clase, de género, de raza, de manera que la gente, que las personas, los estudiantes, la sociedad toda pueda desarrollar una relación más racional, más basada en argumentos y en conocimientos para pensar su propia identidad. Porque no se trata de donar conciencia a nadie, sino que estimular a la gente a buscar y a entrar en diálogo sobre sus propias condiciones y su propia identidad. Entonces, me parece que la cuestión es esa, pero hay una cosa muy, muy nueva, que es comprender eso de las redes sociales, de entender, de estudiar, de interpretar más el mundo para que podamos cambiarlo. Es el contrario de la propuesta de Marx, ¿no? Que sería, ya interpretamos el suficiente, el mundo hay que cambiarlo. Bueno, el mundo ha cambiado tanto que es necesario nuevamente interpretar el mundo para que podamos tener una mínima posibilidad de proponernos a cambiarlo, como en el caso de la contribución del profesor de historia, del conocimiento histórico, de la producción didáctica, para cambiar este mundo que es un mundo de básicamente negación del conocimiento, de la ciencia, de la arte y así por adelante. Excelente, profesor. El profesor ha coordinado un proyecto muy interesante a lo largo de estos años, que es el de los jóvenes y la historia, apoyándose un poco en las investigaciones que se desarrollaron en Europa con Ambix y Borri con Yoda and History. Tengo conocimiento que esa investigación se ha hecho en diferentes fases, en diferentes momentos, y que pues en el último año también se volvió a hacer una recolección de información pues con el instrumento que da base a esta investigación. El profesor ha encontrado, o sea, y como se han aplicado en diferentes temporalidades los instrumentos, ha encontrado grandes diferencias en los posicionamientos de los jóvenes, por lo menos de Brasil, porque sé que es un estudio comparado en el que se incluyen jóvenes de diferentes países, pero por lo menos en Brasil ha encontrado diferencias o permanencias en los posicionamientos políticos y en esto del desarrollo de la conciencia histórica, particularmente a través de estas investigaciones que ha hecho. Bueno, es interesante porque es la tercera recolección de datos y algunas cosas han cambiado en la pregunta que hacemos y otras, en términos de lo que preguntamos, no ha cambiado mucho. Hicimos desde la versión, desde el piloto de la investigación que ha sido hecho en 2007, ya preguntamos por una cosa que para nosotros en el Cono Sur es muy importante, que es la cuestión de las dictaduras militares.
Y desde 2007, siguiendo en 2012-13, que ha sido la segunda recolección, incluso ahora en 2018, 19, mejor, que ha sido la tercera recolección, lo que verificamos es que los jóvenes brasileños tienen una relación muy diferente, por ejemplo, sobre este tema de las dictaduras militares. En cuanto en los otros países, sobre todo Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay quizá menos, hay un rechazo de la mayoría a las afirmaciones que son favorables a las dictaduras militares y el contrario, ¿no? A una aceptación a afirmaciones que están en contra de las dictaduras militares, que son críticas de las dictaduras militares. En cuanto esto pasa, ¿no? Esta criticidad contra las dictaduras pasa en estos países, en Brasil, quizás en Paraguay, lo que pasa es que hay una división muy clara entre los estudiantes, de los que están que tienen un juicio crítico, y los que tienen un juicio favorable a la dictadura militar, están en una división muy clara, y muy semejante en las dos partes, con una pequeña ventaja para los que están en favor de las ideas, ¿no? de la evaluación histórica de la dictadura. Entonces, esta sería una primera característica que encontramos, que es una distinción, ¿no? Sobre todo en Brasil y Paraguay, de una perspectiva distinta de la memoria y, por lo tanto, de la conciencia histórica sobre la dictadura. Lógicamente, esto va a tornar más débil la concepción o la adherencia a la idea democrática en estos países. Y esto parecía una cosa muy rara en 2007, también seguía pareciendo muy rara en 2011, 12, y ahora no parece, infelizmente, no parece más nada rara, porque parece que aquel tipo de cosa estaba bajo la línea de visión, y de repente, por un proceso que no logramos comprender en tiempo, subió arriba del horizonte y ahora es una cosa tremendamente visible. Pero hay otras cosas que son interesantes que encontramos en esta muestra del año pasado, porque hicimos una innovación. Una cosa es que pasamos a hacer la definición del cuestionario desde un diálogo muy profundo y muy largo entre todos los participantes. Entonces, es, de hecho, una obra colectiva. Tardamos casi un año, casi 2018 entero, para preparar el instrumento de recolección de datos. Y bueno, además de eso, una cosa que cambió en relación a la recolección anterior, es un conjunto de 60 preguntas que no tienen que ver directamente con cuál es tu partido político, cuál es tu opción política, sos de izquierda o derecha. Lo que preguntamos es qué pensás del aborto, qué pensás del derecho, la cuestión de trabajo, qué pensás sobre la división de la tierra, la concentración de la riqueza, qué te parece, si el país puede estar enfocado, pero mi país yo tengo que apoyar. Este tipo de cuestión que son cuestiones sacadas de la brújula política, que es un intento, a ver, una perspectiva así habermasiana de definición del espectro político, de manera que con todas estas preguntas logramos hacer la división o la separación de los estudiantes por 4 posiciones políticas posibles, ¿no? Resultantes del cálculo de todas esas 60 preguntas, que sería izquierda democrática, izquierda autoritaria, derecha autoritaria, derecha democrática. Y lo que
logramos ver es que en Brasil, que es un país tan conservador, 60% de los estudiantes, después de hacer estas respuestas, pueden ser clasificados como de izquierda, ¿no? Y 40% de derecha. Ahora, si hablamos de democracia, la situación es es más importante, porque 70% están entre los que podemos clasificar como democráticos y la otra minoría como autoritaria. Entonces, eso apunta para una perspectiva de que la adherencia que se ha visto el año no pasado, el año 2018, de los estudiantes de la enseñanza media, sobre todo los chicos, los varones, la adhesión a Bolsonaro expresaba mucho más una perspectiva de imagen, de estética, una cosa más superficial, porque la mayoría de estos jóvenes tenían una posición de izquierda democrática, ¿no? O de izquierda, incluso autoritaria, un poco autoritaria, una cosa así. Que, decirlo de otra manera, los gráficos que generamos no son una explicación para la situación política que encontramos. Quer decir, hay una indicación ahí de que el voto en Bolsonaro no refleja lo que la gente realmente piensa, sino refleja alguna otra cosa. Y esa alguna otra cosa tiene que ver con el proceso de control del conocimiento, del control del pensamiento que hacen las redes sociales, con los casos que hemos visto, que han sido largamente documentados, como de Cambridge Analytica, el Brexit, la elección de Trump, la elección de Macri en Argentina. Quer decir, lo que la gente piensa no es, hay una disociación entre lo que los jóvenes piensan y las elecciones que hacen de candidatos y de partidos políticos. Estas son algunas cosas, ¿no? Y hay muchísimas otras, porque es un cuestionario bastante largo, son 260 marcaciones que los chicos y las chicas hacen, y bueno, con esta cantidad de datos tenemos cerca de 6.000 personas que han en 7, incluso México, el bastante de América del Sur, que genera una ficha con 2 millones de casillas. Entonces, mucho dato. Que Bueno, creo que nuevamente tenemos algunos problemas con la comunicación, pero tuvimos la oportunidad de escuchar la mayor parte de la respuesta del profe. ¿Nos escucha, doctor Serri? sí, escucho. Sí, le decía que en la última parte tuvimos algunos problemas nuevamente de comunicación, pero que la mayor parte de la respuesta, digamos, tuvimos acceso a la información de, 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 de cómo, del análisis de parte de los resultados que arrojó la investigación que están desarrollando en Brasil. Yo creo que, bueno, por el tema de la conectividad, podríamos dejar aquí, no sin antes agradecer enormemente la participación del doctor Serri, que para muchos de nosotros es un referente ineludible para pensar asuntos de la relación entre conciencia histórica y didáctica de la historia. Agradecerle enormemente el tiempo que ha pues dado a esta iniciativa, y bueno, darle la palabra pues para que nos dé las últimas palabras, el cierre de la conferencia,
y también agradecer la participación de las personas que han asistido a través de Meet y a través de la transmisión en vivo por el canal de Facebook. Entonces, profesor Serri, las últimas palabras de cierre para... Bueno, simplemente agradecerles la oportunidad. Una lástima, yo creo que el problema es la conexión aquí, por lo que estoy viendo aquí en mi computadora, me parece que el problema es aquí. Entonces, les pido disculpas por un poco por estos problemas de conexión. Bueno, muchas gracias y vamos a encontrar con ustedes en algún otro momento y seguir charlando. Yo estoy en Facebook, yo tendré mucho para hacer, en hablar, en sacar otras dudas que tengan. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchísimas gracias, doctor. Y pues para los interesados, el profesor Serri es una persona abierta y podemos establecer comunicación con él, entonces podemos socializar luego el correo electrónico del profe por si hay alguna pregunta. Entonces, nuevamente agradecer. La próxima semana tendremos 2 conferencias, una en la línea de historia a cargo del doctor Armando Martínez, en junio 11, el jueves 11 a las 5 de la tarde, con la conferencia La arbitrariedad de la selección temática de los historiadores, que hay que exponer el caso de la historia de Bucaramanga, y el día viernes 12 de junio a las 5 de la tarde, hora Colombia, tendremos a la doctora Mariela Coudanes con la conferencia Aportes de las investigaciones sobre problemas sociales relevantes a la enseñanza de la historia. Nuevamente agradecer la participación de todos y todas y los esperamos el jueves y el viernes a las 5 de la tarde. Doctor Serri, muchísimas gracias y nos veremos entonces la próxima semana.